Senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Solicito a los oradores se atengan al tiempo establecido en el acuerdo. Muchas gracias, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Con su permiso, presidenta de la mesa y demás integrantes de la misma, así como el enfermo no puede dar una buena cara a sus semejantes a causa del dolor que lo aqueja, nuestro país no puede tener una buena presencia en el exterior ante la profunda crisis que hoy le agobia. Nuestro país sufre de un grave escenario de violencia política. Se han violentado los derechos de las y los ciudadanos a elegir libre y conscientemente a sus representantes. En nuestro país, la violencia política se extendió de forma grave en las pasadas elecciones. Conforme al séptimo informe de violencia política en México, se registró un total de 1,066 de diferentes delitos, entre los que destacan amenazas, secuestro, extorsión y homicidio, de las cuales 102 fueron víctimas de homicidio doloso, 36 de ellos aspirantes a candidatas y candidatos a puestos de elección popular. Cito textualmente a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien declaró el pasado día 21 de junio, y cito textualmente: México mantuvo sus mayores elecciones este mes con varios desafíos. Me preocupó la violencia política en el contexto electoral, con mínimo 91 políticos y miembros de partidos políticos, entre ellos 36 candidatos y candidatas que fueron vilmente asesinados durante el periodo electoral que empezó en septiembre del 2020. Comprendemos que a la Cancillería no le corresponde, en el ámbito de sus atribuciones, la vigilancia de la política interna o la responsabilidad de la seguridad pública. Sin embargo, lo cierto es que nuestro país está sumergido en una grave crisis de seguridad. Se ha atentado en contra del Estado de Derecho, compañeras y compañeros. Nuestras instituciones democráticas están rebasadas por acciones violentas del crimen organizado. En Michoacán, un ejemplo, se pretende instalar, por cierto, un narcogobierno que conducirá al Estado a un nivel de violencia inimaginable, siempre y cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación así lo determine. Es una gran responsabilidad, compañeras y compañeros. No es un tema menor. Por eso, desde esta tribuna exhorto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que actúe con responsabilidad. Está en sus manos permitir o no que en México se instale un gobierno impuesto por poderes fácticos. Lo que sucede en nuestro país, compañeras y compañeros, la violencia política, tiene sin duda consecuencias y repercusiones más allá de nuestras fronteras. Al respecto, en el encuentro organizado en Nueva York, en paralelo a la Asamblea General de la ONU, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, pidió a México
realizara un esfuerzo para combatir la corrupción y reforzar las instituciones democráticas, lo que simple y llanamente no está ocurriendo. Por supuesto que aplaudimos iniciativas como impulsar un litigio estratégico en contra de fabricantes y distribuidores de armas de fuego. Aplaudo. Consideramos que es una acción necesaria y que sentará un importante precedente, solo si se obtiene una sentencia favorable. Pero el hecho es que nuestras instituciones, compañeras y compañeros, se encuentran severamente debilitadas, producto de la indolencia con la que actúan las autoridades encargadas de vigilar el respeto al Estado de Derecho. Por otra parte, consideramos que nuestro país está en la antesala de un escenario internacional complicado, derivado de las diversas decisiones y posturas asumidas de forma reciente por el titular del Poder Ejecutivo ante la cumbre de los estados latinoamericanos y caribeños. Se ha radicalizado la postura de nuestro país a favor de los regímenes de Venezuela y Cuba, lo que ha originado cierta frialdad en las relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica y que pudieran generar debilitamiento en las relaciones diplomáticas a favor de uno y en perjuicio de otros. Esperemos que esto no ocurra. Si bien todos los países latinoamericanos son naciones hermanas con las cuales coincidimos en innumerables materias, también es cierto que asumir el papel de defensor de ciertos gobiernos no abonan el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. Solicito concluya su intervención, senador. Concluyo. Ni en la integración democrática de América Latina y el Caribe. Y ello no implica que México recupere el liderazgo que, por cierto, ha perdido en los últimos años. A quien sea o que sea un referente positivo en temas claves como la migración y la pandemia COVID-19. Además, frente a los países del sur, nos mostramos cooperativos, donadores y hasta implementadores de programas sociales. ¡Qué bueno! Es una buena acción, sin duda, pero nos estamos olvidando de la casa. Miles de mexicanas y mexicanos siguen migrando al norte en busca de nuevas y mejores oportunidades. Miles de ciudadanas y ciudadanos siguen esperando la aplicación de una vacuna. Miles de trabajadoras y trabajadores buscan una oportunidad que nuestro gobierno no les ha podido dar a sus nacionales, mostrando luz en la calle, pero oscuridad en la casa. Quiero externarle mi preocupación por la atención en el servicio que se ha dado recientemente a los connacionales en las embajadas y consulados en los Estados Unidos de América, Cuba y otros países. Por cierto, en Cuba, para tener una cita, les cobran 25,000 pesos cubanos, que corresponde a $1,000 norteamericanos o estadounidenses. Qué lástima que estemos dando esa imagen en el exterior. En el caso de Cuba, en el mes de abril del presente año se hizo pública la queja común de los migrantes mexicanos ante el servicio consular de nuestro país por la deficiente atención en los trámites de pasaportes y matrículas consulares, obligándolos a viajar largas distancias y gastando el dinero que no tienen. Por cierto, recordamos que los migrantes son, compañeras y compañeros, la primer fuente de economía para el país. Motivo orgullo, sin duda, por esas cifras. Y lo único que pudiéramos darles es un buen servicio allá donde ellos se encuentran, que desgraciadamente no está ocurriendo. ¿Cómo es posible? La primer fuente de economía del país. ¿Y qué trato les estamos dando? Entiendo mucho. Se debe a las reglas de sanidad derivadas de la pandemia. Sin embargo, no hay que olvidar, senador, que lo poco que les, a las 13 horas está que les queda contemplada miles, la comparecencia del secretario, Presidenta, le solicito de migrantes concluya. es un trato digno. Y no solo en el exterior, también en nuestro país, las delegaciones de la Secretaría padecen de forma constante la falta de citas a través del servicio electrónico, ya que se ha permitido el acaparamiento de la agenda para tener una cita por parte de intermediarios. Sé que después de estas declaraciones difícilmente me van a atender, y van a atender sobre todo a las y a los ciudadanos. Pero tengo que decirlo, señor secretario, ponga atención en las delegaciones en los estados. No se está trabajando adecuadamente. Qué lástima que no hemos sido capaces de dar y brindar un buen servicio. Compañeras y compañeros, he dicho, muchas gracias.